Es que estoy recibiendo varios mensajes, por ejemplo, este que me dice, alguien le diga a Renato que certidumbre no es asociarlo a lo positivo, es certeza de que algo va a ocurrir, sea malo o bueno. Esa oración confunde, pero cuando me voy a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia, me encuentro con que certidumbre es certeza, obligación de cumplir algo. Por eso es que yo asocio la palabra certidumbre en ese sentido. Y a usted le Certeza, genera certeza. certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación. De repente me faltó poner ahí, a usted le genera certidumbre de que las cosas van a cambiar con el gobierno del Pero Partido la gente se ha Libertad y expresado, pero la gente Refundación. lo ha dicho. Sí. Bueno, miren, reacciones como las de ustedes generan también reacciones en el otro lado. Y así es esto de la Totalmente, libertad de expresión. totalmente. Por eso está en Pero la línea. una cosa es que uno ponga datos y plantee opiniones fundamentadas y otra cosa es que ataquen y ofendan. Son cosas diferentes. El que ataca y ofende es que no tiene respuesta, ¿verdad? No tiene respuesta. El que ataca y ofende y descalifica no tiene respuesta. No, que contesten con datos, como damos nosotros datos. Ese es el punto. Pero yo no respondo a ataques personales. Yo no ataco en lo personal. Si los datos que expongo molestan, problema de ellos, que me respondan con datos, nada más. Ricardo Salgado es el secretario de Planificación Estratégica Presidencial y se conecta con Frente a Frente. Ricardo, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo cordial a sus invitados. Además, agradecerle nuevamente nos dé el espacio para participar brevemente sobre, ¿cómo se llama?, sobre este tema importante, pienso yo, porque este tipo de debates siempre requieren de balance que obviamente en su panel de hoy no existe. Y esto no es un ataque personal. O sea, cada ser humano es definido por los intereses que defiende, de su entorno, y los intereses de sus invitados están claros. Eso no es un ataque personal. A la señora Julieta Castellanos, yo no la conozco, no sé quién es y no la voy a atacar personalmente porque no soy desquiciado como para hacer ataques personales. Yo creo que es importante aclarar algunas cuestiones. La primera es que creo yo que falta un poco de debate para que Honduras realmente tenga mayor información y mayor claridad sobre las cosas. Hay una tendencia a tratar de minimizar la dimensión del Partido Libre. Hay una tendencia a desmenuzar crisis que no existen y hay también una tendencia a hacer el papel, el anuncio fatal de un desenlace. Un desenlace solo es posible con un golpe de Estado. Si el golpe de Estado es lo que están anunciando, yo creo que tienen realmente que valorar realmente, y a los que son sociólogos y economistas ahí creo que entienden de su análisis de la historia y de la realidad, que un golpe de Estado requiere de correlación de fuerzas positivas para quienes pretenden dar el golpe de Estado. Esa correlación de fuerzas no la tienen. No la tienen, pero sí tienen ansiedad de que suceda el golpe de Estado. Y eso es legítimo. Ningún gobierno de Honduras ha sido tan abierto en esto. Hace 2 días salió una muchacha que puso un rótulo en inglés pidiendo que mataran a la presidenta Xiomara. Entonces, hay un ambiente que se está creando innecesariamente. Libre es un partido que la derecha hondureña no entendió nunca. No entendió nunca cómo era posible que el Partido Nacional podía gastar 1.000 millones en una campaña y aún así caer derrotado contra un partido que utilizaba simplemente lo que le entraba de la deuda política.
nunca entendieron y siguen sin entender cómo funciona el Partido Libre. O de repente sí lo entienden y lo que tratan es de lanzar un mensaje de desánimo a la gente. Pero bien, esto es la política, esta es la lucha por el poder y entendemos cuál es el rol que juegan los diferentes actores y los voceros que tienen los grupos de poder de Honduras. Dicho esto, estaba escuchando, por ejemplo, que el discurso de la presidenta, que los discursos de la presidenta eran vacíos, que solo estaban repitiendo cuestiones, que no sé cuántos. En primer lugar, eso da la impresión de que realmente no escucharon todo el discurso o todos los discursos, o simplemente discriminaron la mayor parte del contenido de esos discursos, que en otras partes de la tierra han sido tomados con respeto, con optimismo e incluso con admiración. Honduras siempre fue visto como el país no posible para una corriente progresista. ¿Por qué fue visto así? Porque teníamos una clase dominante que sigue estando, que estaba muy feliz siendo sumisa para siempre, estando en la posición del cómodo Puerto Rico sin tener la condición de Estado libre asociado. Hoy, afortunadamente, tenemos un gobierno que tiene posiciones soberanas y toma decisiones. Y además, no con la intención de confrontar, tenemos relaciones estables y amistosas con todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos. O sea, respetamos mucho al pueblo norteamericano, respetamos las decisiones del gobierno norteamericano, muchas no las compartimos, y en algunos momentos los hemos acompañado, como en la última votación sobre la situación en Ucrania, donde votamos en favor de la propuesta de Estados Unidos. Sobre la cuestión, yo creo que cuando dicen que no se ve norte, que no se tiene, que no sé cuántos, el problema no es realmente que no vean el norte, el problema es que simplemente no les gusta lo que están viendo. Y como no les gusta lo que están viendo, entonces tratan de despedazarlo. También eso es normal y respetable. Yo lo respeto. La misión que tienen es destruir la imagen, ¿cómo se llama?, del gobierno, y por eso tienen una causa. Yo a la gente que tiene causas la respeto mucho, aunque su causa sea destruirme a mí. Entonces, eso me da ¿cómo se llama? Me hace reconocer con gallardía a mi enemigo. Ahora, yo voy a decir algo. No se puede omitir de ninguna manera lo que se encontró en este país, porque todavía siguen saliendo sorpresas. El otro día, por ejemplo, estaba en un foro donde estaba Fernando Anduray. Y decía Fernando Anduray que estábamos haciendo con la tasa de seguridad. La tasa de seguridad la encontramos con una deuda de 4.200 millones de lempiras. ¿Qué creen que hay que hacer con esos 4.200 millones de lempiras en deuda? Pues hay que pagarlos. ¿Sabe usted que Honduras paga 140 millones de lempiras diarios en deuda? ¿Cuál es la prioridad que tiene el gobierno a nivel de finanzas? Sacar el servicio de esa deuda, 140 millones diarios. Esa es una verdad. Me sorprende a veces de algunos sociólogos que salgan y nos digan que con cierto aire de ciencia o de presunta ciencia, que estamos... que no se ven los cambios, que no estamos cambiando de modelo, que eso no se ve, que ya van 14 meses. Mire, a Zhou Enlai, que fue ministro de Relaciones Exteriores de China, en la época de Mao Zedong, le preguntaron una vez, señor ministro, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Y les preguntó Zhou Enlai, ¿hace cuántos años pasó eso? Y entonces le dijeron, hace 200. Y entonces Zhou Enlai les dijo, es muy pronto para decir algo sobre ello. Con esto lo que le quiero decir es que los procesos históricos no son antojadizos.
Y en esto podemos sostener un debate de altura, eso sí, lo proponemos, lo hemos estado proponiendo, lo propusimos hace una semana en reunión en el Congreso, porque no podemos seguir en una Honduras en la que nos estamos descalificando una y otra vez. ¿Hay problemas en salud? Por supuesto que hay problemas en salud. Han habido problemas en salud siempre. No me pueden decir ninguno de los que está ahí, bueno, los más jóvenes tal vez tengan menos memoria, pero los problemas en salud han existido toda la vida. Transformar ese modelo es una tarea titánica. Podemos hacer muchas cosas. Quisiéramos inmediatamente contratar los 10,000 médicos desempleados que están en el país. No podemos. ¿Por qué? Porque pagamos 140 millones diarios en deuda. ¿Cuánto costaría más o menos contratar los 10,000 médicos para tener una atención generalizada? Más o menos 2.500 millones de lempiras al año. 2.500 millones que no podemos porque pagamos 56,000 millones en deuda todo el año y le regalamos en exoneraciones 63,000 millones a los más ricos del país. Entonces, nos pidieron datos y esos son datos. Sobre la cuestión de la traída de los cubanos, estoy tratando de seguir el hilo que pusieron en eso. Cuba tiene un sistema educativo que es reconocido mundialmente, que aquí lo descalifican muchas veces hasta con grosería realmente, a veces por ignorancia y otras veces porque tienen la misión de hacerlo. Pero la ayuda para hacer una transformación siempre es positiva y bienvenida. Tanto es así que la vieja ley o la ley esa que está vigente en educación, la hicieron totalmente con USAID, con consultores de USAID. Y ¿fue eso un desprecio y un insulto a la universidad pedagógica? De ninguna manera. Si aquí todos están invitados a ser partícipes de eso. O sea, pero no podemos decir que los de USAID son, ¿cómo se llama?, las panaceas, y que los cubanos, ¿cómo se llama?, a saber por qué están aquí y que estamos irrespetando o que estamos ofendiendo a la Universidad Pedagógica Nacional. En términos de educación, yo creo que deberíamos realmente hacer una reflexión profunda porque tenemos un problema curricular severo. No solo se trata de los 3 años de desfase en lo que quedaron 2 millones de niños fuera del sistema educativo, que además no se lograron recuperar en matrícula hasta la fecha, por las enormes desigualdades que tiene el país. O sea, se plantó aquí quienes se educaron durante los 3 años que pasaron, los niños que tenían capacidad, normalmente en escuelas privadas, que tenían acceso a ancho de banda, un ancho de banda que decididamente hay que democratizar en el país. ¿Por qué? Porque hoy pagamos el ancho de banda más caro de toda Latinoamérica. Nosotros sí tenemos un plan que además conocen todos los expertos que están aquí. Hay que reconocer que tenemos carencias y eso no se puede esconder. ¿Tenemos carencias en seguridad? Por supuesto que las tenemos. Porque cuando nosotros hicimos el proceso de eliminación de los fideicomisos, ese es un proceso que a todas luces iba a ser doloroso, porque habían 220 cajas distintas de donde sacaban dinero, no de la caja única del Estado, que no tenía ni un peso. Claro, fue un proceso doloroso y hay defensores del método que había en el fideicomiso de salud y los fideicomisos que tenían para cualquier otra función. ¿Qué va a suceder con la educación en Honduras? Bueno, obviamente, y en primer lugar, deben estar involucrados todos los sectores, por supuesto las universidades. Debe cambiarse curricularmente este país, porque en este momento tenemos deficiencias profundas en matemáticas que hay que corregir. Ese es un problema de raíz, porque para que las personas tengan cierta capacidad de razonar
necesitan tener acceso a formación matemática y lógica. Se tiene que transformar el español, se tiene que transformar la enseñanza del español, por supuesto, porque nadie que no sabe su idioma puede realmente elaborar, tejer ideas. Y necesitamos además una conciencia histórica. Y esa conciencia histórica viene enseñando la historia de verdad de Honduras. Yo oía a la licenciada Castellanos ahorita haciendo citas de Manuel Bonilla, de Policarpo Bonilla, etcétera. Hoy en la mañana platicaba con un colega aquí y recordamos que a Policarpo Bonilla lo había metido preso Manuel Bonilla con la ayuda de Lee Christmas en aquellos tiempos. Esa es la historia de Honduras. Pero esa historia que sabe la señora Castellanos y que nosotros más o menos conocemos, esa hoy día en las escuelas no las conocen. Y entonces el material que va subiendo y que llega al nivel universitario tiene muchísimas carencias y eso baja el nivel. Y además hay desconexiones académicas entre la función de los doctores con los másters y con los graduados de grado. Entonces, sí existen problemas, pero sería mejor que, por ejemplo, la rectora estuviera participando en un debate profundo sobre cómo transformamos esa cuestión y hacemos que Honduras alcance un nivel de suficiencia técnico-científica en el campo del conocimiento. En las transformaciones económicas se irán dando. No estamos en este momento en otra parte que en el mismo sistema que nos trajo hasta aquí. Eso no ha cambiado, porque entonces cambiarlo no es de la noche a la mañana. Y yo comprendo que los economistas y, ¿cómo se llama? Y que el señor León, que está ahí también, probablemente lo entienda, pero yo entiendo que como socióloga, como cientista de la sociología, la señora rectora entiende cuáles son los procesos en los sistemas económicos. Entonces, yo quería expresar esto porque realmente se desorienta a la gente cuando se hacen análisis que, a mi juicio, tienen mucho también de especulativo. Por ejemplo, la entrada del programa, haciendo esa desmenuzando, tratando de desmenuzar Libre y diciendo que Libre no va a llegar a ningún lado y que tiene muchas contradicciones que no puede solventar y todo eso. Eso realmente no tiene pie ni cabeza, con todo respeto. Eso no tiene pie ni cabeza porque no se conoce el partido y no se entiende, pero sobre todo es un partido considerado enemigo por las élites. Y ustedes son voceros de las élites. Entonces yo no puedo esperar ninguna otra cosa, pero sí sería sano para el país que tuviéramos debates, pero debates de verdad, no desbalanceados. Yo estuve el otro día en un frente a frente con Renato, porque este programa tiene un gran prestigio, está visto en todo el mundo, y tuvimos un debate en el que Renato nos planteó, miren, está tal cosa mal, y Renato sabe, dijimos, si es cierto. Porque no estamos para decir ninguna cosa que no sea cierta. Pero mira, Ricardo, yo por ejemplo invité a Luis León sin saber las posturas de Luis León. Lo invito como director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia. Invito a Ismael Cepeda por todo el historial que tiene Ismael en el Foro Social de la Deuda Externa. Lo mismo a Julieta. De ellos yo solo conozco a Luis León. Solo a Luis León, porque cuando estaba trabajando con el CNE, Luis León estaba trabajando y apoyando el proceso electoral de 2021. Sí. Entonces conozco el pensamiento de Luis y conozco también de su participación en los procesos y realmente ha tenido una participación muy buena. Al muchacho Ismael he tenido algunos intercambios exabruptos, pero en realidad la cuestión ahí, pienso yo, Ismael, con mucho gusto podemos debatir. No es Twitter, no es este programa, podemos debatir. El otro día en el programa de Renato, y eso es lo que iba a decir, yo hice un comentario sobre las remesas. Y sobre ese comentario, sin volverme a preguntar nada, sin tener ningún debate,
me hicieron una cadena de insultos de una semana. Entre ellos, compañero que está ahí, Ismael Cepeda. Pero no me dejaron hablar sobre el asunto, pues. Bueno, a eso es a lo que digo. Bien, este tipo dijo algo en las remesas, pero hay que darle el espacio para que diga qué es lo que está pensando. Bueno, pero también, ustedes tienen el espacio aquí en Frente a Frente, en TN5, en Televicentro. Ricardo, lo planteo, lo confirmo, lo ratifico. Tienen el espacio para participar, para debatir. O yo invité pensando, y así lo sostengo, que cada uno representa una institución y no me fijé si su pensamiento era afín o en contra del partido en el gobierno. Pero bien. Solo una cosa, Renato, porque yo sé que ya va a terminar el programa. Estoy sorprendida porque pareciera que para que lo inviten a uno debe de conocerlo el señor ministro de Planificación. Yo quisiera que usted aclarara si usted tiene que pedirle permiso a él para que nos invite. Usted sabe que no. Usted sabe que no. Sí, porque pero soy abierto y le doy participación. No me parece, ¿verdad? No, realmente, ministro, usted no ha sido respetuoso desde que nos etiqueta como vocero de la oligarquía, de las élites. Usted nos está señalando. Yo he sido un economista. Esa es la verdad. No es la verdad. Ustedes reaccionan bajo la escuela que tienen, bajo su visión neoliberal del asunto, y son, por tanto, voceros del sistema. Bueno, realmente yo trato de poner datos, sobre todo bajo 10 años maravillosos de estar en el FOSDE, y que ahora más bien soy desempleado. He tomado una pausa dentro de mi organización y creo que esa etiqueta, más bien, si tiene ahí chamba en la Secretaría de Planificación para enseñarle algo y dejar de decir burradas de las remesas, más bien con gusto puedo ir. Entonces, yo quiero también decir una cosa, y me voy a sustentar en una lámina, en la segunda lámina. Después de la pausa, porque me estoy atrasando con la pausa. Muchas gracias, ministro. Mire, yo voy a separarme. Imagínense, ese es el debate que quieren. Burrada, yo por supuesto necesitaría personales como Ismael, pero no me va a venir a decir que soy burro. Es un muchachito ahogado en presunciones y arrogante, pero ¿para qué le sirve a Honduras un tipo que sabe criticar y no aporta ninguna solución? El ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, esta mañana en Frente a Frente. Con ellos, pero es imposible. ¡Feliz día!